No sé qué hacer con mi vida. Las decisiones que he tomado no sé si han sido las correctas o no. No sé si quiero casarme, no sé si no quiero casarme, si quiero comprar un coche, si quiero estudiar, si quiero trabajar, si quiero, no sé, son tantos no sés que estoy abrumada. Y lo único que la gente me dice es: "Tienes que hacer discernimiento", pero, ¿qué carambas es el discernimiento? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata el discernimiento? Que alguien me lo explique, por favor. Hola, querida familia de YouTube, queridos amigos de YouTube. Todas estas preguntas que acabas de escuchar son preguntas genuinas que yo me he hecho alguna vez en mi vida. Sobre todo más joven, pero aún así, ahora que ya soy adulta, sigo haciéndome este tipo de preguntas y las respuestas siguen siendo las mismas. Mis asesores, mis acompañantes espirituales me dicen: "Es que tienes que hacer discernimiento". Y cuando era más joven, yo decía: "Bueno, pero, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué es eso?". O sea, aparte es una palabra, un concepto que se escucha bastante ambiguo, o sea, no sé de qué se trata. Y poco a poco, después de muchos retiros, después de mucho trabajo, después de mucho estudio, después de mucha oración, pues he ido entendiendo y comprendiendo y sobre todo profundizando en esta conceptualización que tengo sobre lo que es el discernimiento y quiero compartirlo contigo. Por eso estoy aprovechando este canal, Alman Geek, que ahora le he puesto un subtítulo, Católica Millennial desde Japón. Y es que me identifico precisamente como una mujer católica, pero que quiere vivir su fe de manera profunda, de manera intensa, de manera apasionada y pues por cuestiones divinas, estoy segura que por planes de Dios, hoy me encuentro en Japón. Así que esta experiencia de fe y todo esto que he ido aprendiendo y que he ido desarrollando a lo largo de todo este tiempo, pues está permeando también ahora desde vivirlo en una cultura totalmente diferente a la mía. Yo soy mexicana y estar aquí en Japón pues me ha ayudado a vivir mi vida de fe y mi vida en general de una manera muy, 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 muy diferente y por eso quiero compartir contigo estas palabras y estas reflexiones. Pues vamos a retomar. Quedamos en que, ¿qué es el discernimiento? Amoris Laetitia, esta encíclica del Papa Francisco, nos dice que el discernimiento debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. ¿Qué quiero empezar a reflexionar con esto que acabábamos de leer? En primer lugar, dice, eh, pues entender que todos pasamos por dificultades. O sea, no hay vida perfecta. No hay ninguna persona que tenga una vida ejemplar totalmente perfecta, que en ningún momento haya sido tentado, que en ningún momento haya cometido algún pecado. Por lo menos hoy en día no lo hay. La única que no cometió pecado fue la Virgen María, y eso porque su misión y el plan que Dios tenía para ella era muy claro y muy específico. Y bueno, obviamente Jesús. Jesús siendo Dios también, parte de la Santísima Trinidad, haciéndose humano, pues tampoco tenía pecado. Pero nosotros sí estamos manchados por el pecado original y además, pues somos tentados y muchas veces caemos y hemos pecado y hemos herido gente y nos hemos herido a nosotros mismos simplemente por caer en la tentación. Entonces, lo que en esta encíclica también se nos quiere decir es eso, a ver, o sea, no hay vida perfecta. Y además, todos estamos envueltos como en muchas dificultades. La vida humana, la vida en general, tiene siempre estas dificultades, estos problemas que se van generando, enfermedades o distintas situaciones que a veces nosotros mismos provocamos, otras no los provocamos nosotros, pero que nos llegan a suceder. Entonces, estas dificultades también primero hay que entender que nos pasan a todos. Ahora, cuando nos encontramos en estas dificultades, pues necesitamos tomar decisiones y ahí es cuando entra el tema del discernimiento. ¿Cómo voy a tomar una decisión? Algún amigo en algún momento me explicaba, el discernimiento no necesariamente es sobre decidir entre una opción buena y una opción mala, porque pues claro, es muy obvio y muy lógico que entre una opción buena y una opción mala, pues vamos a decidir la opción buena. A veces sí, a veces
el discernimiento también se puede llegar a dar entre 2 decisiones que aparentemente son buenas, o que son buenas para ciertas cosas o para ciertas circunstancias de nuestras vidas, pero lo que tenemos que hacer es encontrar y determinar cuál de estas 2 opciones o varias opciones que se me están presentando en realidad corresponden al plan de lo que Dios quiere para mi vida. Ahí entra como esta primera conceptualización de lo que es el discernimiento. Y lo decía aquí, ¿no? Debe ayudar a encontrar los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento en medio de los límites. O sea, no solamente es como decidir qué es lo que puede ser bueno, lo que puede traer algún beneficio, viéndolo de alguna manera tal vez incluso hasta materialista. No, no, no. O sea, el discernimiento es, a ver, hay varios caminos posibles, pero a través de uno de ellos voy a responderle a Dios. Eso me fascinó. A través de uno de estos caminos que yo elija, voy a darle respuesta a Dios. Voy a decirle sí a Dios. Y aquí entra una frase de una santa que es de mis favoritas, que es Santa María Eugenia de Mileret, y ella decía, nuestra vida debe ser un constante sí a Dios. Entonces, el discernimiento es saberle decir sí a Dios toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida. Por ahí empezamos. Ahora, quiero compartirte, y esto es reciente, o sea, apenas estoy leyendo este libro, que siento que me ha ayudado a ver el discernimiento de una manera todavía un poquito más profunda, de dar un pasito más adelante en esta comprensión de lo que es el discernimiento, y ahí fue donde yo dije, no, esto sí lo tengo que compartir. El libro se llama El arte de recomenzar, de Fabio Rossini, y escucha nada más esto. A mí me dejó, la verdad, bastante emocionada y bastante, pues sí, reflexiva respecto a lo que es el discernimiento. Primero dice, una nota especial. Por discernimiento no nos referimos a si uno debe casarse o hacerse sacerdote. Por favor, esta es una segunda fase de una existencia ya inmersa en la comunión con Dios. ¿Qué destrozo haríamos si no tenemos en cuenta esta distinción? Y sí, o sea, el discernimiento no se limita solamente a decidir si me voy a casar, si me voy a hacer religiosa, si me voy a hacer sacerdote. Siento que muchas veces limitamos esto con el concepto del discernimiento vocacional. O sea, claro que es importante, claro que usamos el discernimiento en esos momentos, pero no es el único momento de nuestra vida en donde se nos invita a discernir. En realidad se nos invita a discernir todo el tiempo. A lo largo de nuestra vida, todo el tiempo estamos haciendo discernimiento. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender, porque entonces vamos a dar este pasito extra al que yo te estoy invitando. Y aquí es a donde yo me quedé fría, diría una amiga, fría paleta. Dice, por discernimiento entendemos esa dinámica que guía interiormente a quien vive en presencia del Señor. O sea, es lo que me guía todo el tiempo interiormente, yo que vivo en presencia del Señor. Es decir, que yo que quiero estar constantemente alimentándome de Él, acercándome a Él a través de los sacramentos, a través de la palabra, a través de la vida comunitaria, de la vida de fe en comunidad. Y después dice, discernimiento es la orientación profunda del ser. No es una elección singular, sino que subsisten todas las opciones. Es el alimento de la vida nueva que el Señor Jesús ha inaugurado en la carne humana. Y continúa. Un hijo de Dios no tiene discernimiento sobre la voluntad de Dios porque haya leído un libro o porque haya asistido a centenares de catequesis. Yo ya te lo decía, ¿no? O sea, yo he asistido a muchos retiros, a muchas catequesis, a muchos cursos, claro, tomado catecismo, clases de teología y etcétera, ¿no? Pero no necesariamente por eso o por esos motivos es que yo ya sé hacer discernimiento. No, o sea, ni siquiera puedo decir que yo ya sé hacer discernimiento, sino que empiezo como a comprender qué es esto del discernimiento. Y esta parte, escúchala bien, dice, em, es porque huele al Padre en las cosas, puesto que lo conoce. Huele al Padre, lo huele, sabe dónde está el Padre porque lo conoce. El discernimiento no es una habilidad, es una identidad redimida puesta en acto.
Es una identidad puesta en acto. Es mi identidad como hija de Dios, mi identidad como persona que quiere estar cerca de Él, que quiere vivir en esta intimidad. Y el ejercer esta intimidad es cuando empiezo a experimentar y a entender y, como dice aquí, a oler, a identificar al Padre, identificar a Dios, dice. Es la relación de los hijos con el Padre que deviene sensibilidad, vista aguda, oído atento, sensibilidad, vista aguda, oído atento. Y por último, lo voy a repetir, es la relación de los hijos con el Padre que deviene sensibilidad, vista aguda y oído atento. Esto te digo que a mí me encantó y te voy a dar un ejemplo bien simple en el que vas a entender como yo, porque a ver, yo me acordé cuando estaba leyendo esto, recordé cuando llegaba mi papá de trabajar. O sea, cuando yo era niña y llegaba mi papá de trabajar. Yo vivía en estos edificios de estos departamentos que en su momento hacía el Infonavit, ¿no? Y en estos edificios, pues, ya sabes, ¿no? Es un como, pues sí, una unidad habitacional en donde hay varios edificios y, pues, estaban como los cajones de estacionamiento. Yo recuerdo que cuando llegaba mi papá, se estacionaba y vivíamos en un segundo piso. Entonces, desde dentro de la casa, yo escuchaba cuando se apagaba el coche, cuando mi papá cerraba la puerta del coche, caminaba y se escuchaban sus pasos y se escuchaban sus llaves. O sea, sí se escuchaba lejos, pero inmediatamente yo escuchaba eso y decía: "Ya llegó mi papá, ya llegó mi papá". ¿Por qué? Porque yo ya lo conocía, porque yo ya sabía, aparte, más o menos a qué hora llegaba mi papá, ya sabía cuál era como la rutina que él hacía cada vez que llegaba a casa, cómo apagaba el coche, cómo sonaba incluso el coche de mi papá. Todo eso yo ya lo identificaba, ¿no? O cuando llegaba mi papá, yo estaba en casa de mi abuelita y de repente llegaba mi papá, yo escuchaba cómo se movían sus llaves y yo ya identificaba y decía: "Ahí está mi papá". Cuando leí esta parte del discernimiento por parte de este sacerdote, yo decía: "Claro, ahora entiendo, sí, el discernimiento es eso", o sea, es como identificar en dónde está Dios, en dónde qué cuestión me va a acercar más. Me encantó esta analogía que hace respecto a decir: huele a Dios, ya sabe cómo huele, o sea, nosotros somos criaturas del Señor, nosotros ya, somos hijos de Dios, al ser hijos de Dios lo conocemos, pero también nosotros al acercarnos ya te decía, a la palabra de Dios, a los sacramentos, al estar en esta intimidad, en esta comunión con Dios, en esta relación tan hermosa y tan íntima con el Señor, cada vez lo vamos conociendo más y lo vamos identificando más. Entonces, cuando te encuentres en un momento en el que tienes varias opciones, varios caminos a dónde ir, varias decisiones o varias elecciones para tomar una decisión, cuando hagas discernimiento, vas a saber cuál es el camino en el cual te vas a encontrar a Dios, porque en ese camino vas a identificar el aroma de tu Padre, vas a identificar la silueta de tu Padre, porque ya lo conoces y ahí ese es el camino que tú debes seguir. Déjame decirte también que ese camino que tú elijas vas a dudar, porque a veces puede ir un poco en contra a lo que son tus propias aspiraciones o tus propios deseos. Y te voy a dar un ejemplo. En algún momento de mi vida me ha tocado tomar decisiones de elegir entre un crecimiento profesional, entre un buen salario, un buen puesto y seguir la voluntad de Dios. Una misión, un proyecto o algo que Él quiere que yo haga y al que me está llamando. Y me ha dolido renunciar a mis aspiraciones personales, pero el renunciar a ti, el renunciar a tus aspiraciones, también te lleva a desprenderte de tu voluntad para llenarte de la voluntad de Dios. Yo lo veo también de esta manera. A veces uno tiene que vaciarse de sí mismo para poder llenarse del amor y de la gracia de Dios. Así que bueno, esta es una pequeña reflexión que yo quería compartir con todos ustedes. Cuéntenme, por favor, escríbanme ustedes, ¿cómo han, entendido esto del discernimiento? ¿Cómo se los han explicado? Yo sé que también, Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, habla mucho sobre el tema del discernimiento. Ya lo decía, Francisco, el Papa Francisco, el difunto Papa Francisco, también lo hablaba en su encíclica de Amoris Laetitia. Em, o sea, hay mucho contenido y muchas personas que han hablado sobre el discernimiento, pero
También es importante que nosotros vayamos asimilando estos conceptos, o sea, no nos quedemos solamente con lo que dicen los demás, ¿no? Claro, hay que estudiarlo, hay que leerlo, pero hay una forma en la que nosotros los vamos asimilando y los vamos haciendo experiencia de vida, nuestra propia experiencia de vida. Y el discernimiento es uno de esos conceptos que tenemos que apropiarnos y para poder vivirlo directamente en nuestra vida y aplicarlo. Y ahora que que vayas, que continúes viviendo, vas a poder asimilar de cierta manera, de mejor manera, lo que es el discernimiento y cómo puedes ir entendiendo y encontrando a Dios en cada una de las opciones o de los caminos que se te van presentando. Eso es el discernimiento, es una relación tan íntima con Dios que tú eres capaz de identificarlo, de visualizarlo, de olerlo, de reconocerlo en el camino en el que se te esté presentando y entonces ahí vas a saber cuál es el camino que tienes que seguir, cuál es la decisión que tienes que tomar. Y entonces así, ahí sí podemos ver lo que decía, ¿no? El padre. En este caso, cuando te toque el momento también de decidir cuál es, la forma de vida que vas a elegir, ya sea el matrimonio, ya sea la soltería, ya sea ser religiosa, ser religioso, ser sacerdote, vas a hacerlo con base en esto, en cuál de estos caminos voy a encontrarme con Dios y mi relación con Dios va a llegar a una mayor intimidad y una mayor pasión, una mayor intensidad. Y ya por último, nada más para ir concluyendo, quiero compartirte que cuando yo me encontré en esta encrucijada del hacer discernimiento para saber si quería irme hacia la vida religiosa o quería elegir el matrimonio, o lo que Dios quería para mí era el matrimonio, fue un proceso muy largo para empezar, o sea, yo me acuerdo que desde el 2013 hasta el 2019 tomé la decisión exacta, pero bueno, en el 2013 que yo estaba con estas incógnitas y con estas preguntas, em, me encontré con Monseñor Patrón Wong y estaba en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Resulta que habíamos muchos jóvenes con estas inquietudes vocacionales y Monseñor, de hecho tengo en este canal, creo que tengo ese video, pero bueno, Monseñor respondía ante esta inquietud de una joven que le decía, ¿cómo sé cuál es la vocación que debo elegir? Si la vida religiosa o el matrimonio. Y entonces Monseñor y puso un ejemplo bien simple. Dijo, la vocación, en este caso, que tú puedas discernir cuál elección de vida vas a tomar, es como si tú estuvieras en un desierto, que tienes mucha sed, ya no aguantas la sed, el calor es intenso, estás así como que ya desesperado porque quieres algo de beber y a lo lejos encuentras un refresco, una soda. Que está así súper fría, que imagínatelo, está así sudando, está escurriendo el agua fría y ya y empiezas a sentir como este anhelo, ¿no? No solamente en la lengua, en la boca, que la tienes toda reseca, sino que empiezas a sentir como esta necesidad de yo necesito esto, yo quiero esto. Así, él decía: "Así debes de sentirte tú con la elección o con el camino que vayas a tomar". Y en ese momento, ahí yo empecé a entender que la vida religiosa no era lo que me hacía sentir esa sed, esa necesidad, sino que sí la misión. Y eso es bien interesante, pero bueno, eso se los dejo para otro capítulo. Sí la misión, pero no la misión en la vida religiosa, no en una congregación religiosa. Posteriormente tuve otras experiencias, tuve otras anécdotas, muchísimas más, pero bueno, esperemos que lo podamos contar en otros capítulos en este canal de estos videos. Por favor, te pido que te suscribas, que dejes algún comentario y que si me puedes ayudar a compartir, pues también te lo agradecería mucho. Mi intención es empezar a hacer este tipo de videos y este tipo de reflexiones. Hay muchos libros que he estado leyendo, hay muchas reflexiones sobre María, sobre los santos, no, de verdad, no tienes idea de cuántas reflexiones he llegado más estando aquí en Japón, en la soledad en la soledad de la cultura japonesa, en la soledad de este país tan lejano del mío y de una sociedad tan diferente a la mía, pero la profundidad que me ha dado eso, de verdad lo agradezco muchísimo a Dios. Así que por favor, ayúdame suscribiéndote, compartiendo, dejando el comentario, dejando tu like para que pues
me ayudes a hacer crecer este canal. No es para beneficio mío, de verdad. Yo lo único que quiero es compartir contigo y compartir con otras personas que espero que les pueda ayudar o les pueda servir algo de lo que estamos aquí reflexionando. Muchísimas gracias. Yo soy Alman Glick y recuerda, suscríbete y no te despegues de este canal. Esto sí lo tengo que compartir, de esto no hay duda. Y entonces, este es un libro que se llama El arte